a una nueva edición de este blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Hace ya un par de semanas que no había podido transmitir en vivo debido a que estaba de viaje. Me encontraba en la ciudad de Guadalajara asistiendo a varios eventos. Primero a una conferencia en la Universidad de Guadalajara. Fue más bien un congreso convocado por una asociación que se llama CALAS y que trabaja junto con espacios de América Latina y Alemania para cuestión de paz o paces y violencias. Estuvo bastante interesante. Por otro lado, asistimos a la firma del convenio de la Cátedra Mahatma Gandhi y fue en la FIL, Guadalajara, 2019, y fue bastante interesante. Pero bueno, pues ya estamos aquí de regreso y muy contentos de poder estar con ustedes otra vez. Y en esta ocasión, pues les vengo a platicar un poquito sobre este libro que se llama La experiencia interior, el encuentro del cristianismo con el budismo. El autor es Thomas Merton. Y bueno, ya en videos anteriores les había platicado que era de mi interés, también porque así me lo habían ustedes señalado y comentado, poder compartir reseñas un poco platicadas de libros, de textos que estuviera yo leyendo en el momento. Y en ese sentido, este libro lo acabo de terminar ayer. Es un libro bastante fresco o de reciente lectura, entonces es para mí un gusto compartirlo. Quiero comenzar diciendo que el subtítulo, que es El encuentro del cristianismo con el budismo, yo estoy intuyendo, digamos, es una intuición mía, que fue un subtítulo que le pusieron a la traducción en español, quizás, no sé exactamente cuál haya sido el título original en inglés, porque me refiero a esto porque dice el encuentro del cristianismo con el budismo, no tienen nada que ver, o sea, aquí Merton habla de budismo en 1 o 2 capítulos, al principio sí señala un poquito sobre el Satori, habla del budismo Zen, y durante el texto sí que de pronto sale una cuestión que dice, esto también existe, este tipo de mística o este tipo de contemplación también existe en el mundo oriental, como por ejemplo en el budismo, pero básicamente ahí no habla no hace un estudio comparativo, ni mucho menos una especie de diálogo de mística comparada entre el budismo y el cristianismo. Entonces, para quien quiera recibir este libro y tiene como ganas de leer algo que sea como un estudio comparativo entre budismo y cristianismo, este no es el libro, no se los recomiendo para ese fin. Sin embargo, el libro en sí mismo lo recomiendo, pero muchísimo. Es un libro genial, en lo personal me fascinó mucho, porque lo que sí es que es un libro excelente yo me atrevería a decir inclusive propedéutico, que nos ayuda a adentrarnos a eso de la vida contemplativa, a eso de la vida mística. Es quizás, y me atrevería a decirlo, el libro que yo he leído o que yo conozca de acceso más sencillo a su lectura, es decir, que su vocabulario, su semántica, sus conceptos son mucho más amigables, mucho más sencillos de comprender. Es decir, Merton aterriza en este pequeño libro que tiene 200 páginas, 207 páginas, aterriza toda una tradición mística y contemplativa cristiana. Les digo, de pronto sí dialoga con el budismo, pero es muy poco. Más que nada se centra en el cristianismo y es parte de una tradición antiquísima que rescata, por ejemplo, textos de San Juan de la Cruz, del maestro Eckhart, de Ruysbrough, de Tauler, también de pronto de Dionisio Areopagita y básicamente de La nube del no saber, este libro medieval básico en la lectura mística, que es un libro de autor anónimo, parece que es inglés, pero no sabemos a ciencia cierta quién lo escribió. Y vaya, entonces básicamente es un libro que les recomiendo muchísimo y lo que les digo, si tienen ustedes como el objetivo
de adentrarse a qué es esto de la vida contemplativa, la vida de un proceso más desde el ámbito del silencio, una vida que tiene que ver con un camino hacia Dios por la oscuridad, por la noche, por la sencillez, que no busca ser un camino de grandes elucubraciones ni filosóficas, ni que tampoco está buscando los grandes éxtasis místicos, pues sí, de estas cuestiones exorbitantes que hoy en día tanto buscan. Me atrevo a decir que este libro es tanto un libro sobre mística como una crítica social, donde inclusive aborda Merton una crítica dialoga, por ejemplo, un poco con Huxley para un poco el tema de las plantas sagradas y los enteógenos y en la vida espiritual. También está criticando la propia vida en un estilo clásico de Merton. Bueno, quizás aquí valdría hacer un paréntesis. Quien no conozca quién es Thomas Merton, un monje trapense, nace en 1915 y muere en 1968, justo en el 68, de una manera un poco sospechosa. Está en el Oriente en un viaje y muere electrocutado en lo que parece ser un accidente, pero muchos creemos que realmente fue un asesinato, y lo digo aquí abiertamente. Merton fue una persona, un escritor que abiertamente y de manera explícita estuvo en contra de las guerras de Estados Unidos, fue un gran crítico del capitalismo, un gran crítico de la política estadounidense de la época. Y en ese sentido, pues claramente era un personaje bastante incómodo porque sus libros se convirtieron en bestsellers. Quizás el más famoso, La montaña de los 7 círculos, su biografía espiritual. Vale mucho la pena leerla, la recomiendo mucho. Y bueno, volviendo al libro que nos corresponde en el día de hoy, pues vamos a revisar un poco el índice y diré una u otra palabra. Obviamente, en pocos minutos no podré agotar el contenido de este texto, que como les digo, se los recomiendo profundamente, pero sí podría yo adelantar básicamente la intención es inspirarles a que se adentren y consigan el libro y lo lean, porque realmente es muy sabroso de leer, muy delicioso y de muchísima enseñanza y muchísimo crecimiento. El capítulo 1 básicamente es una advertencia, donde Merton, así se llama, advertencia preliminar, donde lo que nos está diciendo Merton es: todos aquellos que quieran simplemente adentrarse a este texto y buscar una especie de atajo espiritual, las personas que quieren adentrarse a la vida contemplativa en ansias de tener experiencias fuertes de muchas luces y de muchos éxtasis, este no es el libro. Abandonen la lectura, porque este es un libro seco. El camino espiritual de la contemplación es muy solitario, de mucha sequedad, de mucho dolor, pero al mismo tiempo de una profunda amor y gozo espiritual. El capítulo 2, titulado El despertar del yo interior. Aquí Juan de la Cruz rescata una antropología, es decir, una noción del qué es la persona humana con la que dialoga desde el Antiguo Testamento, me atrevería a decir desde el mundo judío. También aquí dialoga también un poco con el mundo budista, pero básicamente tiene como referente estas nociones, por ejemplo, sanjuanistas del hombre viejo y el hombre nuevo, la persona vieja, la persona nueva. También pues estas distinciones entre el yo profundo y el ego, ¿no? Básicamente aquí lo que nos está diciendo Merton es que el camino de la contemplación tiene que ver con deshacernos cada vez más de este yo exterior, que no somos realmente nosotros y nosotras, que es más bien un conglomerado de construcciones sociales, de imposiciones desde afuera. Merton siempre ha sido un gran crítico del colectivismo, de la masa, diría Canetti. Y básicamente lo que aquí nos está diciendo Merton es que el camino contemplativo es el camino de la interioridad, de conectarnos realmente con nuestro yo interior, que, dice Merton, podemos identificarlo con el propio Dios. En ese sentido, el propio Merton está
en la sintonía de los místicos y místicas, no solamente del cristianismo, sino también de la mística en general, que identifica la chispa divina, el yo interior, con la propia divinidad, con el propio Dios. En ese sentido, tenemos o recuerda perfectamente nociones, por ejemplo, de Teresa de Jesús, cuando dice que tenemos un castillo interior que es como muy claro y de puro cristal, o como cuando Juan de la Cruz dice que Dios habita en el alma en el más profundo centro. El capítulo 3 se llama La sociedad y el yo interior, y básicamente, como les digo, es una crítica a la sociedad del consumismo, una crítica a la sociedad de la distracción, de la diversión, de la dispersión, una crítica al colectivismo que aquí Merton, filosóficamente hablando, porque cuando él era joven, él tiene una conversión, podríamos decir, un poco tardía, 20 y tantos años es cuando él comienza su camino de conversión al catolicismo, y sin embargo fue un gran estudioso también, por ejemplo, del marxismo, de la literatura, de la filosofía, y estuvo muy cercano a la filosofía existencialista. Y a pesar de que no cita, por lo menos en este libro, directamente a Heidegger, a Martin Heidegger, sí va a citar varias veces a Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, y esta crítica que tiene Merton, me atrevería a decir, a el colectivismo, a la masa, a esta parte social que desvanece a la persona, tiene mucho que ver desde mi lectura con la crítica del existencialismo kierkegaardiano o heideggeriano a esta noción del uno, a esta noción donde se pierde, ¿no?, la persona. Bueno, Merton dirá que si nos perdemos en esa colectividad alienante, no la comunidad, sino la colectividad alienante, el Das Man, el uno heideggeriano, en ese sentido, o sea, esta colectividad que nos obliga y nos lleva por la vertiente del deber ser, de lo moral, de lo que los demás nos imponen hacer, el contemplativo pierde ahí toda su vocación contemplativa, y más bien la vocación contemplativa va a buscar el silencio, la soledad, para poder conectarse con el yo interior, pero esto constantemente Merton nos está señalando y subrayando, que esto no deviene necesariamente en un aislamiento, esto no deviene en una especie de la clásica crítica a la mística de un individualismo. Todo lo contrario, el verdadero místico está totalmente encarnada en la realidad histórica. El que no está encarnada en la realidad y los problemas sociales es quien se deja llevar por la colectividad, quien es un borrego, una borrega más, por decirlo en ese sentido. El capítulo 4 se llama tal cual La contemplación cristiana, y aquí Merton se mete básicamente a una cuestión profundamente teológica, aborda la teología, aborda la contemplación en un sentido intratrinitario de la vida dentro del espíritu, y nos habla cómo la contemplación básicamente es un camino de seguimiento de Cristo, y porque la contemplación es un camino de crucifixión a través de la noche oscura, de la nube del no saber, y nos vamos asemejando cada vez más a la vida del Hijo para así entrar en comunión con el Padre en la vida intratrinitaria del Espíritu Santo. El capítulo 5, que se llama Clases de Contemplación, ahí básicamente Merton distingue la contemplación activa de la contemplación infusa. Ya Merton desde un principio nos advierte que esto es una vieja discusión de muchos siglos de antigüedad y que él no intentará resolverla, pero que sí le parece importante distinguir que existe un tipo de contemplación que puede ser la que correspondería a lo que Juan de la Cruz llama las noches activas, donde la persona está siendo invitada a la vida contemplativa y la persona pone mucho de su parte. En términos teresianos sería la primera, segunda y tercera forma de regar el huerto, que ya lo hemos también platicado en otros videos del blog Amanecer cuando abordamos en el curso introductorio a la espiritualidad teresiano-sanjuanista, el cual se los recomiendo buscar también en este canal de YouTube. Y bueno, como les decía, Merton distingue la contemplación activa, que es aquella que la persona pone de su parte
y que por medio de una vida virtuosa, es decir, es lo que en el hinduismo le podríamos llamar el karma yoga, que tendría que ver con esta vida de vivir una vida buena, de vivir una vida atenta por medio inclusive de prácticas espirituales, vamos entrando a una contemplación activa. Sin embargo, y esto ya lo aborda en el capítulo 6, que se titula La contemplación infusa, es el otro tipo de contemplación, la que es netamente mística, y es la que tiene más que ver con procesos más profundamente espirituales, donde tiene más que ver cuando Dios nos sumerge en esta noche, en esta nube del no saber, y ahí vamos caminando en la contemplación infusa. Es la que es más oscura, más dolorosa, pero es la que es al mismo tiempo más intensa. Después, Merton en el capítulo 7 nos habla de 5 textos sobre la oración contemplativa, y lo que ahí toma Merton básicamente son algunos textos de Juan de la Cruz, de Ruysbrough, de Eckhart, de Tauler y de otros místicos cristianos, que básicamente lo que ahí quiere hacer Merton es ponernos como ejemplos, testimonios místicos, digamos, contemplativos. El capítulo 8 se titula La paradoja del camino iluminativo. Aquí Merton se está refiriendo a la clásica división de la mística, que es el camino, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa sería la parte ascética, la vía unitiva sería ya el matrimonio espiritual o la fusión, la unión total con Dios, pero el camino iluminativo sería precisamente este camino contemplativo. Y aquí la paradoja de Merton, que dice, les voy a leer tal cual, dice Merton: la paradoja del camino iluminativo es, por tanto, que el despertar y la iluminación del hombre interior van de la mano con el oscurecimiento y la ceguera del hombre exterior. A medida que nuestra conciencia espiritual se va despertando, la acción de nuestra conciencia exterior y mundana se va aturdiendo y obstaculizando. En este sentido, lo dice Merton, y que lo podemos ver en los testimonios, las personas que van adentrándose en el camino interior, en el camino de la contemplación, comienzan a ser cada vez más libres del mundo exterior, del ego falso, y comienzan a vivir desde el yo interior, desde la vida del espíritu interior. Esto no quiere decir tampoco que es una especie de odio al mundo, sino una posibilidad de realmente recibir la realidad en una alteridad radical y realmente percibir lo que está pasando como real, y digamos, abandonar y liberarnos de ese otro dinamismo en donde es el ego quien realmente proyecta sus prenociones al mundo, y realmente no se vive el mundo, sino que lo que se vive es pura elucubración del ego. En ese sentido es la falsedad de los ídolos, la falsedad de una vida totalmente ilusoria, que es producto del ego, pero no es la realidad que se manifiesta como un don amoroso, sino que es el ego que intenta conquistar y dominar la vida. El capítulo 9 se titula Aquello que debe hacerse, las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Aquí, bellamente, de una manera muy elocuente y también muy sencilla, como les decía, Thomas Merton logra explicar con una sencillez de mucho expertise el pensamiento de Juan de la Cruz, uno de los místicos más importantes del mundo, de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo también de los más complejos, de los más que tienen más aristas para comprenderlo. Después, en el capítulo 10, el capítulo se titula Algunos peligros, y aquí lo que nos está advirtiendo Merton es que este proceso espiritual no está libre de peligros y que nos podemos perder. Y esto ya lo hemos hablado también en nuestros videos del blog Amanecer. Les recomiendo checar, por ejemplo, cuando hablamos de las distinciones entre la noche oscura, hablamos también de las distinciones entre desolación, crisis, depresión, y hemos dado cuenta que también hay enfermedades del espíritu, como la asidia espiritual. Bueno, es peligroso, por lo tanto, el camino contemplativo, porque nos podemos desviar
a desvíos que tienen que ver con perdernos a nosotros mismos y que sea contraproductiva la vida contemplativa y que en lugar de debilitar el ego y liberarnos para conectar con Dios o el yo interior, realmente lo que acaba haciendo es que en lugar de divinizarnos, acabamos endiosándonos. Es decir, el ego va creciendo porque creemos que vamos adquiriendo más poderes, porque ahora podemos meditar mucho tiempo, podemos orar mucho tiempo, y entonces es realmente contraproductivo. En el capítulo 11, Merton lo titula La contemplación y la neurosis, que es básicamente una continuación de este capítulo anterior, y Merton nos habla de más peligros de la vida contemplativa. En el capítulo 12, Merton nos habla del deseo de contemplación, que es básicamente rescatar que quizás de las grandes diferencias que hay entre una contemplación falsa y una verdadera, por decirlo de esa manera, es aquella que a pesar de la noche, a pesar de las sequedades, se mantiene con fe, se mantiene con deseo, y lo que realmente desea es encontrarse con Dios, conectarse con el yo profundo, por decirlo en otras maneras, que caiga el velo de la ilusión de la separación y darnos cuenta que somos uno con la divinidad, que somos parte relacional de todo con todo. Y ese es un deseo que si no está presente y si realmente es solamente una cuestión de una búsqueda de paz interior, una búsqueda de salud, una búsqueda inclusive de operatividad, que también aquí lo hemos dicho muchas veces, hemos sido abiertamente críticos con estas comercializaciones, mercantilizaciones de la espiritualidad, que puede ser estos yogas abaratados o estos mindfulness también abaratados, que realmente lo que buscan es meramente que el individuo sea más individuo y que esté en mejores condiciones para operar y seguir produciendo y consumiendo dentro del mercado neoliberal. En el capítulo 13, titulado El sentido del pecado, aquí Merton rescata el término del pecado, lo quita de esta, y aquí, como les digo, Merton siempre fue bastante crítico con muchas nociones de su propia iglesia. Critica lo que se ha convertido la noción del pecado, que es básicamente una noción de culpabilidad, una noción para controlar a las masas, una noción para dominar, y rescata el sentido del pecado como esa conciencia de que nos podemos caer, esa conciencia de la vulnerabilidad, esa conciencia de que siempre está la tentación de endiosarnos y que más bien sea un camino de ego. En el capítulo 14, titulado Los problemas de la vida contemplativa, aquí Merton ya no se centra tanto en la cuestión de los peligros de la vida contemplativa, sino ya de los problemas inclusive prácticos. Y aquí nos habla, por ejemplo, de los monasterios, y es bastante hermoso ver cómo un Merton, siendo él un monje contemplativo trapense, de una de las órdenes contemplativas de la Iglesia Católica, hace una crítica profunda a los monasterios diciendo: muchas personas creen que el monasterio es el lugar ideal para la contemplación y la iglesia lo vende así como que es el único y la vida más perfecta, cuando muchas veces son los mismos monasterios los que son contraproductivos y los que cooptan y arruinan muchísimas vocaciones contemplativas. Muchos jóvenes y jóvenes que llegan a los monasterios, tantos femeninos, masculinos, y tienen una vocación realmente contemplativa y realmente desean a Dios, la rigidez de la ley, de la regla, realmente rompe la vocación. Sin embargo, aquí a mí venía a la mente muchísimas reflexiones, por ejemplo, de Giorgio Agamben, sobre todo en su libro donde habla de la regla franciscana, se llama sobre algo de la pobreza, ahorita se me olvidó el nombre, pero realmente fabuloso ese libro donde rescata la importancia de la regla. Pero bueno, después, bueno, nos habla ahí Merton, les digo, de los problemas, inclusive no solamente de los monjes y monjas que están en los monasterios, sino también de los laicos y laicas que, por ejemplo, vivimos las dificultades de la vida contemplativa en las ciudades, en el trabajo, por las prisas.
En el capítulo 15, que es el último, titulado Perspectivas y Conclusiones, Merton básicamente lo que nos dice son algunos consejos, por ejemplo, las posibilidades de si se puede, la persona que quiere vivir un camino contemplativo y es laico, por ejemplo, y tiene la posibilidad de optar por una vida de campo, sería algo fabuloso. Sin embargo, sabe que no todo el mundo podría hacerlo y da algunos consejos básicos, como por ejemplo levantarse en la mañana, cuestiones bastante prácticas que a mí se me hacen muy buenas y por eso les digo que es bastante propedéutico este libro, bastante accesible. Termino diciendo que básicamente lo que sí dice Merton que es innegociable en la vida contemplativa es la vida simple, la vida sencilla, porque básicamente de eso se trata la contemplación, de irnos purgando de todos esos extras, de todas esas cosas que nos van haciendo cada vez más grandes y más bien se trata de hacernos más pequeños, más pequeñas para poder saborear esa dulzura de la sencillez del yo interior, de la vida de Dios dentro de nosotras y de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya me pasé un poco de tiempo o bastante de tiempo, pero era bastante importante pues, platicarles de este libro, La experiencia interior de Thomas Merton. Vamos a estar siguiendo, compartiendo con ustedes los materiales de los domingos. Vamos a seguir compartiendo con ustedes reseñas de libros que estemos leyendo o artículos y también, obviamente, temas que estemos desarrollando, pensando. También pues les invito a que se suscriban al canal de YouTube que se llama tal cual Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Pueden ahí buscarlo. Tenemos ya bastante material que hemos estado subiendo durante el año. También, pues si les gusta este video, les agradeceríamos mucho si lo pueden compartir y que nos dejen sus comentarios, ya sea aquí en Facebook o también en el canal de YouTube. Pues muchas gracias, paz, fuerza y gozo y seguimos en comunicación. Bendiciones y buena noche.